Ya están visualizando ahí la presentación. Profe, ¿todo bien? Sí, profe. Bueno, este es el tema a partir de esta semana y la siguiente, entonces abordaríamos el tema 2A y el 2B y al final de la próxima semana pues haríamos el siguiente quiz. Ahora lo que vamos a ver es el tema el poder de mercado, la regulación y los precios y los impuestos. Bueno, la importancia de este tema pues radica en que nos va a permitir visualizar qué pasa cuando no elegimos el precio de equilibrio, o sea, el que resulta de la interacción de la oferta y la demanda. Vamos a dar respuesta a estos interrogantes. ¿Por qué controlan los precios los gobiernos? ¿Qué son precios máximos? ¿Cómo genera ineficiencia un precio mínimo, un precio máximo? ¿Y cómo genera ineficiencia un precio mínimo? ¿Y por qué existen estos precios máximos y mínimos y por qué se definen cuotas de mercado? Bueno, si ustedes observan, a veces se definen en el mercado nosotros encontramos diversos tipos de productos, algunos que tienen precios muy elevados, que están relacionados, por ejemplo, con bienes de lujo o productos muy costosos, como por decir algo, la producción bueno, cuando importamos, por ejemplo, salmón o consumimos alhajas o joyas que son demasiado costosas y algunas veces hay otros que son como bienes necesarios y se podrían prestar para que la gente especule en un momento de escasez o una situación de desastre. Entonces, en ese caso, se justifica que exista la intervención del gobierno. Por ejemplo, si sube demasiado el precio del arroz y los frijoles, que es con lo cual nosotros aquí preparamos el gallo pinto, entonces sería necesaria, si el alza es demasiado elevada o si los alquileres, es algo básico para nosotros vivir, si empezaran a incrementarse demasiados estos precios, entonces sería conveniente que el gobierno intervenga para que le establezca un tope al crecimiento de esos precios. O por ejemplo, si en este momento empezara a incrementarse mucho el precio de las vacunas contra la COVID-19, pues debería haber una intervención, ¿no? Para que todas las personas podamos tener acceso a la vacuna. Entonces, en este caso, en situaciones de este tipo, las libres fuerzas del mercado no operan. Aquí ya interviene el gobierno y establece, pues, qué sería lo más conveniente. ¿Qué sería lo más conveniente? De modo que la población a veces se hace para beneficiar a un grupo de productores, como es en el caso de los precios mínimos. Bueno, depende. A veces se quiere beneficiar al productor, a veces se quiere beneficiar al consumidor. A veces se establecen precios con el fin en el caso, por ejemplo, del precio máximo, lo que se busca es que en una situación extraordinaria se establezca un precio máximo. La idea es que si existe, por ejemplo, estalla un volcán y en ese momento la gente lo que va a empezar es a demandar como, no sé, linternas y todo lo que tenga que ver con una emergencia de este tipo. Generalmente en las emergencias escasea el agua. Es uno de los primeros productos y en consecuencia pues sube mucho el precio de esos productos. Entonces, para que en esa situación de emergencia los que tienen agua en sus bodegas no abusen pues, del consumidor, lo que hace es que el gobierno establece un precio máximo. A veces, por ejemplo, a veces también se quiere proteger a algún agricultor y pues también se da esta situación. Cuando hay, por ejemplo, una guerra o un desastre natural,
o sucede alguna situación crítica en el país, se desarrollan este tipo de medidas. Vamos a ver aquí, pues este es un ejemplo, el caso de las inundaciones que se dan en el país con frecuencia o lo que se da con el fenómeno de la niña, que se genera una sequía, cuando el fenómeno del niño se genera una etapa de inundación. Aquí, por ejemplo, lo que escasea aquí, pues puede ser la gasolina, ¿no? Entonces la gente trata de como de colectar este producto y esto es como una crisis generada por algún desastre que la gente va a pedir alimentos. Entonces, en este tipo de situaciones, lo mejor es realizar un control temporal de los precios y evitar pues que se abuse de una escasez artificial. O sea, no es una escasez que es permanente, sino que cuando ya pase la inundación y baje el agua, ya todo va a volver a su normalidad. ¿Cuándo no se justifica un precio máximo? Pues cuando estamos viviendo condiciones normales, o sea, eh, porque los precios máximos conducen a una disminución en la producción y generaría pues que se produzca más de lo necesario. Aquí tenemos, por ejemplo, una situación en la que está la oferta y por otro lado aquí tenemos la demanda que muestra la disposición a pagar por un producto. En esta línea está definido lo que es el precio máximo. Entonces, cuando usted define un precio máximo, está estableciendo un techo para los precios, de modo que se pueda vender a ese precio. Y lo que sucede es que como el precio está por debajo de los costos de producción, o sea, en este punto es donde compradores y vendedores liquidan el mercado. Y digamos que el productor recupera sus costos de producción, conformados pues por los costos fijos y los costos variables. Cuando se obliga a estos productores a vender por un precio por debajo del equilibrio, lo que sucede es que se incrementa la demanda. O sea, hay un incremento de la demanda que conlleva a generar esa presión, a generar esa escasez. En este caso, por ejemplo, el precio de equilibrio, este es el caso de los arrendamientos de alquiler en Nueva York. Cuando el alquiler está en $1,000, bueno, aquí estamos asumiendo que todos los apartamentos y todas las viviendas son productos homogéneos, que bueno, en la vida real no es así, hay apartamentos que son más grandes y más lujosos, amueblados, y hay otros que pues los alquilan sin mueble, pero aquí pues como en economía siempre hacemos supuestos, estamos suponiendo que, que estos apartamentos y casas son homogéneos. Entonces, cuando estos apartamentos son homogéneos y se liquida el mercado, es decir, definimos la cantidad de equilibrio y el precio de equilibrio donde la oferta interseca la curva de la demanda, nosotros rentaríamos alrededor de 2 millones de apartamentos a $1,000 cada uno. Sin embargo, se establece un precio máximo. Bueno, esta medida se generó en los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial para favorecer pues a la población que estaba empobrecida y que los inquilinos pudieran encontrar una vivienda a un precio asequible. Sin embargo, pues la medida sigue vigente hasta la fecha. Se creó para un periodo de crisis, sin embargo, pues nunca se abolió y pues todavía se trabaja con esta medida. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí hay unos demandantes que estarían dispuestos a pagar más por ese apartamento. Mire, aquí hay gente que podría pagar hasta $1,300, $1,200, $1,100 por estos apartamentos.
Sin embargo, a esta gente, si usted se va, si usted se va punteado por esta línea hasta este punto, usted podría notar que estas personas, estos que alquilan apartamentos, este 1.800.000 podría pagar un poco más. Estarían dispuestos a pagar hasta $1.200.000, perdón, por un apartamento. Pero a estas personas se les cobra una tarifa por debajo de la que ellos pueden y están dispuestos a pagar. Entonces, allí en la lectura nos ilustra que, por ejemplo, Al Pacino o Cyndi Lauper, ellos pagan por un apartamento $989 en 1994, cuando podrían haber pagado mucho más de ese valor. Y son personas que realmente, pues ustedes pueden notar que pues Al Pacino y Cyndi Lauper pues tienen un nivel de ingresos pues sustantivo para pagar un buen apartamento. Sin embargo, ellos viven en un apartamento de lujo, tal vez se lo quitan a una persona que sí realmente lo necesita, o sea, pagar casi menos de $1.000 por un apartamento. eh, Podría estar ese apartamento al alcance de otras personas o una familia un poco más grande o una persona que realmente necesita trabajar en esa zona. Probablemente ellos lo tengan ahí como de vacaciones o lo usan por temporadas y de alguna forma se subutiliza ese recurso. Entonces, la fijación de este precio máximo ha conducido pues a que no se le dé un uso óptimo a este recurso. También puede hacer que se acaparen los apartamentos entre un grupo de inquilinos que a lo mejor tuvo la información más rápido o tuvo mayor acceso. Y que a lo mejor otra persona que lo necesitaba, pues tiene que viajar diariamente a este lugar para poder cumplir con sus labores. Entonces, es decir, que el equilibrio de mercado nos dice que que se deberían alquilar alrededor de 2 millones, pero el establecimiento de este precio máximo hace que se alquilen o se renten solamente 1.800.000. Y a este precio bajo, pues crece la demanda. La demanda crece hasta 2.2 millones. Entonces aquí, pues hay una distorsión de la asignación de los recursos. Aquí vemos más claramente el caso de los alquileres. Si ustedes se fijan, aquí en este punto de intersección, en un mercado competitivo, tenemos que para $1.000, la renta de apartamentos debería ser de 2 millones. Y el excedente del consumidor estaría definido desde el punto de equilibrio. A ver, que aquí hay una persona que está picando. Bueno, aquí mire que el excedente del consumidor y del productor de aquí es más o menos significativo. El excedente del consumidor está por arriba. Hasta aquí es lo que están dispuestos a pagar, hasta $1.000. Y ellos estarían dispuestos a pagar todo lo que está arriba del punto de equilibrio. A esto a este triángulo superior se le denominaría el excedente del consumidor. Y aquí en esta parte inferior, que cubre los costos de producción, a este triángulo inferior se le llama los excedentes del productor. Sin embargo, cuando se establece el precio máximo, que está por debajo del punto de equilibrio, hay una transferencia del excedente del productor, se le transfiere al excedente del consumidor, que no la estaba pidiendo y que a lo mejor no la necesitaba. Y tenemos una pérdida irrecuperable. ¿Cuál es esa pérdida irrecuperable? Estas 200.000 personas que se quedaron sin un apartamento. Estas personas pues ya no tienen acceso a apartamento gracias a esta medida. Entonces, de este modo, si ustedes quieren identificar o los ponen a estimar
el excedente del consumidor antes y después del precio máximo, este sería el tipo de gráfico que se debería realizar. Porque aquí, ¿por qué genera ineficiencia un precio máximo? Profe, Bueno, sí te escucho. en el gráfico pasado, Ajá, de la derecha, bueno, estaba, espere, para ver si lo pone de nuevo. claro, con gusto. Aquí, en este, Está, digamos, el excedente del consumidor, que es la parte azul, ¿verdad? Que sí. ahí se ve que no desaprovecha, y la parte de abajo que es el excedente del productor, ¿verdad? Que es que el Ujú, productor recibe, que es la parte que está en amarilla. Es, o sea, ajá. eso es, Esta es la que es la ganancia del pérdida irrecuperable. productor. No, me refiero a la derecha, Ah, en el de ok. en la derecha. En la Ajá, parte sí. amarillita, eso, que es la pérdida irrecuperable, Ujú. ¿a qué alude, digamos? A ver, aquí, básicamente lo que ustedes tienen que notar aquí, que al no rentar estos 200 apartamentos, hubo un grupo de personas que se quedó sin apartamento. Entonces, estas personas ya no pudieron conseguir apartamento. Tal vez tienen que trasladarse de ciudad o tal vez tienen que vivir en hacinamiento cuando el mercado tenía estos 200 apartamentos para ellos. Esta es una pérdida, se le llama también peso muerto. Es una ineficiencia que genera el establecimiento de este precio máximo. Ah, ok, 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 ya O sea, entendí. estas 200 personas ya no pudieron, si estos fueran alimentos, habría que 200 personas sin comer. Si estos fueran libros, se quedarían 200 personas sin leer el libro. En este caso son viviendas, entonces 200 personas se quedaron sin vivienda. Tendrán que vivir en otro lado, cambiar de ciudad o vivir en un lugar donde a lo mejor no está confortable o tendrán que pagar más por un apartamento. Pero aquí habían apartamentos asequibles a su disposición de pago y de acuerdo a su salario. Sin embargo, lo acapararon personas que a lo mejor no lo necesitaban y además ni siquiera lo están ocupando. Lo ocupan por temporadas, como Al Pacino y Cyndi Lauper o Mia Farrow. Mia Farrow es otra de las personas que se supone que ella pagaba 2.900 por el apartamento y cuando ya eso dejó de estar regulado el apartamento de ella, empezó a pagar $8.000. Entonces, lo acaparó gente que realmente no lo necesitaba. Y además, personas que sí necesitaban ese apartamento, pues no pudieron acceder a él. Profe, y, Em, en este caso, la pérdida irrecuperable sería como un fallo del mercado, entonces. sí, eso es una falla del mercado. Ah, ok, A ver, ok. es que en este caso, digamos que a ver, ¿por qué se crearon esos precios máximos? En la Segunda Guerra Mundial, pues debido a que toda la gente no estaba en las mejores condiciones económicas, y la gente pues estaba en condiciones de pobreza, el gobierno para proteger a los inquilinos y que los grandes propietarios o hacendados no abusaran de estas personas, cobrándoles una renta muy elevada, el gobierno definió un tope para esos cobros de arrendamiento. Lo que sucede es que luego lo dejó la medida hasta nuestros días. Por ejemplo, en Barcelona, los apartamentos son muy caros. O sea, uno renta un apartamento que es como una habitación grande y allí usted tiene la cocina, la sala comedor, la cama y el baño. O sea, todo en un mismo apartamento. A ver, eso sería como un apartamento de unos 4x4, que es muy pequeño para que usted tenga todas esas cosas ahí. Son apartamentos muy costosos. Bueno, toda Barcelona los apartamentos son supremamente caros. Sin embargo, el gobierno tiene unos apartamentos que son como por cuota, que están regulados. Claro, usted tiene que hacer una fila muy larga para que usted se gane el apartamento regulado. Es decir, que a usted le pueden alquilar una casa grande con un subsidio que puede ser del 50%, 40%. Pero para usted ganarse ese apartamento, usted puede hacer una fila de 1 o 2 años. Y entonces
todas esas personas durante 1 o 2 años, pues tuvieron que vivir en condiciones de precariedad hasta que lograron, y probablemente haya gente que no necesite esos apartamentos y los está acaparando, gente que tiene buenos ingresos, pero pues cada quien mira por su propio bienestar. O sea, Profe, no toda disculpe, la... Sí, te escucho. eh, cuando tomamos este contexto de que una persona con mayores recursos toma un departamento Ujú. y ahora ya otra no lo puede tomar, doy por entendido entonces que eso que hubiese pagado la persona es lo irrecuperable, es la pérdida irrecuperable, creo que comentó usted. La pérdida irrecuperable es lo que es el monto que estas personas, es el no haber accedido a este apartamento. Son Ok, las pero 200 personas. Eso, ¿y cuánto hubieran pagado ellas? Ellas hubieran estado dispuestas a pagar todo este triángulo. Ah, pero no entiendo por qué se le llama pérdida si en todo caso lo que esas personas hubiesen pagado lo está pagando el famoso o la persona Así, con pero altos recursos. ese famoso podía haber pagado un apartamento incluso mayor a lo que está aquí. Estos son Ah, apartamentos ya, regulados. Estos son ya. apartamentos regulados. Él no tendría que estar aquí dentro de estos apartamentos regulados. Él podría incluso comprarse su propia casa. Estamos hablando de Cyndi Lauper o de Al Pacino, que ganan millones de dólares por hacer una película, pero nadie controla. Él es un ciudadano más, y como ciudadano tiene derecho a aplicar. O sea, usted no lo excluye. Tal vez si se hiciera una regulación de pronto más fina, pero como ciudadano él tiene derecho a aspirar a estos apartamentos. Además, el hecho de que usted sea famoso no le garantiza que usted sea una persona adinerada. Hay muchos boceadores que están en la ruina. Entonces, la pérdida irrecuperable está en que hay un grupo de personas que no tuvo acceso a esos apartamentos. Allí está la pérdida. O, o que esas personas tengan que hacer fila por 1 o 2 años para acceder a ese apartamento cuando ese tiempo lo habían podido utilizar para otra cosa o haber buscado otra opción, pero por estar esperando estos apartamentos, pues también eso tiene un costo para ellos. Bueno, yo le digo lo de las filas de 1 o 2 años porque yo conocí varias personas que hacían fila esperando un apartamento de estos y mientras tanto pagaban cifras que estaban muy por encima de su capacidad de pago, endeudándose o que les hicieran giros su familia para poder, mientras que esperaban este apartamento. Es como un apartamento con un subsidio. Entonces, queda clara la idea de la fijación de los precios mínimos. Profe, yo tengo una pregunta. Digamos, si el precio ya queda como más barato para todo el público, entonces, ¿por qué igual siguen siendo los famosos los que se quedan con el producto si podría ser cualquier persona? Porque a lo mejor ellos se enteraron más rápido de la oferta, porque tuvieron mayor acceso a la información, porque, bueno, son ciudadanos y ellos tienen derecho a participar también. O sea, el mercado funciona así, o sea, no siempre el mercado funciona con justicia. Usted a veces ve gente que se gana becas y a lo mejor ni las necesita. O sea, hay gente incluso hay gente que gana 2 y 3 becas y hay gente que no tiene beca. O sea, yo, por ejemplo, tuve compañeros que, bueno, esto es como para contextualizarle un poco cómo funciona el mercado. O sea, yo tuve compañeros en el doctorado que no tenían beca. O sea, ellos vivían de lo que a veces lo que podían trabajar, lavando platos o limpiando o haciendo cosas de ese tipo. Y había gente, también compañeros, que tenían 2 becas. O sea, que tenían un ingreso mensual de 6.000 euros. Y con esos 6.000 euros, ¿qué hacían? Se iban de viaje. O sea, programaban viaje para los fines de semana o para todos los puentes. Y los que no tenían beca tenían que esforzarse mucho. Entonces uno diría, bueno, ¿por qué el mercado le dio a esta persona 2 becas y por qué a esta persona que pues que
A lo mejor está más interesada en el estudio que la que se dedica a viajar. Y esto es real, así funciona. ¿Por qué la otra tenía 2 becas? Pues porque a lo mejor tenía buenos promedios y en su vida pues había podido dedicar exclusivamente a estudiar, porque cuando usted tiene que trabajar y estudiar es más pesado sacar un buen promedio. Lo puede sacar, sí, pero a costa de muchos sacrificios. Y a lo mejor no le puede dedicar todo el tiempo a la lectura que quisiera, porque tiene que ir también a sacarlo de la comida. Una persona que tiene que trabajar para su sustento, o sea, para ver qué come mañana, no se va a concentrar igual que otra que tiene todo. Y el mercado es así, o sea, genera ese tipo de asignaciones. Para la compañera que me preguntó que por qué pasaba eso. Así Ok, funciona. profe. Bueno, el otro tipo de ineficiencia que se genera, pues que son recursos desaprovechados. O sea, la gente, si ese precio se fijó, por ejemplo, para un producto agrícola o para otro tipo, pues entonces no se utilizó de la mejor manera esos recursos, porque se genera como una escasez. O sea, hay un incremento de la demanda sin necesidad de exagerado causado por una regulación. O sea, porque aumenta mucho la demanda de un producto que está a un precio bajo. La gente lo demanda, incluso aunque no lo necesite. Si está barato, la gente lo compra. Y por el parte de los que arriendan, o sea, los que alquilan esas viviendas, retomando el caso de la vivienda, como les están pagando un precio bajo por ese alquiler, a lo mejor ellos no tienen una gran motivación para actualizarle, por ejemplo, el cableado eléctrico o cambiarle el piso. A lo mejor tenía un piso que no es tan bonito y le dan, si por ese apartamento le pagaran una buena renta, es el dueño del piso a lo mejor le cambiaría el piso corriente por piso de cerámica o le pondría mármol. O sea, él le mejoraría la calidad de la vivienda a ese inquilino, pero como sabe que le van a pagar allí un valor muy bajo, entonces dice, ¿para qué le pongo tantos arreglos a este apartamento si igual lo voy a alquilar por lo mismo, por el precio que regula el gobierno? Entonces él no tiene una motivación, entonces en ese sentido se le está ofreciendo una calidad ineficientemente baja a una persona. Y probablemente muchos de esos inquilinos estarían dispuestos a pagar un poco más por ese apartamento para que tuviera mejores condiciones, o sea, que lo pintaran, que no tuviera ningún tipo de envejecimiento de tuberías o de alcantarillado, porque a veces los apartamentos que están muy viejos, las alcantarillas empiezan a tener un olor fuerte, quizás por el envejecimiento de la misma tubería. Bueno, y antes las tuberías no todas eran de PVC. Bueno, ahí son un timbre. Y también se facilita para lo del mercado, generación de mercado negro. Hay una persona que tiene levantada la mano. ¿Qué me querías decir? Ah, no, perdón, profe, era lo de la gráfica hace ratillo ya. Ok. Pero vieras que ustedes escuchan el timbre de alguien. No, profe. Sí, yo sí escucho un timbre, como de alguien que quiere, no sé si entrar o qué. Perdón. Ya dice aquí un desastre. Otra situación que generan pues el precio máximo es el mercado negro. O sea, como artificialmente pues los precios están bajos,
Es probable, por ejemplo, si esto se tratara de un producto de esos que se pudiera almacenar, no sé, algo comestible como, no sé, como un pescado. Entonces, si le pusieron un tope pues a la venta de ese pescado y, y sabe que eso está artificialmente por debajo de lo que verdaderamente cuesta ese producto, lo podría almacenar en algún lugar y vendérselo a otras personas que estén dispuestas a pagar más por ese producto. Entonces, esto llegaría a generar precios incluso más altos que los precios competitivos. Entonces, eso pues va en contra de la eficiencia del mercado. Entonces, tenemos 4 ineficiencias. Asignación ineficiente entre los consumidores, porque no todos los consumidores que necesitan el insumo o el producto o el servicio se quedan con se satisfacen su necesidad. Y los que consumen a lo mejor no son los que lo necesitan. Se desaprovechan los recursos, porque a lo mejor esas personas gastan mucho tiempo buscando un apartamento que se ajuste a sus necesidades y ese tiempo lo podían haber aprovechado trabajando o tal vez dedicándoselo a su familia. Entonces hay un mal uso de los recursos para las personas que no consiguieron el apartamento adecuado. Hay una calidad ineficientemente baja, porque a lo mejor el arrendatario del apartamento no tiene una buena motivación para pintar el apartamento, arreglarlo, cambiarle los pisos, quizás poner más modernos los baños, ponerle una ducha eléctrica nueva. Dice, no, igual con la ducha eléctrica vieja, igual me lo van a alquilar y me van a pagar eso. Entonces, para qué lo arreglo tanto? Si ya el precio está definido. O sea, no tengo que esforzarme para alquilar ese apartamento. Eso está garantizado. Y en el caso, por ejemplo, del mercado negro, otra forma como se puede verlo del mercado negro es cuando usted le renta el apartamento a un precio bajo, porque digamos que está dentro alcanzó a enterarse de los apartamentos a precio bajo, pero esa persona los subarrenda. Y a los subarrendatarios les cobra más de lo que está pagando esa persona. Estos casos también los conocí mucho, que la persona, por ejemplo, rentaba el apartamento por 1.000 euros. El apartamento, por ejemplo, tenía 4 habitaciones y luego por lo menos 3 habitaciones las arrendaba por ahí por 400 o 500 euros. Imagínense. Entonces, allí recogía 1.500 euros, con eso pagaba el apartamento y le quedan 500 para vivir. Y pues está aprovechando de gente pobre, gente que no tiene pues para pagar un apartamento completo. Entonces, a lo máximo que puede aspirar es a una habitación. Entonces, el mercado negro también lo podemos ver por ese lado, cuando se genera su arrendamiento. Supongo que ¿Eso es ilegal? sí, claro, es ilegal. Claro. Cuando usted firma el contrato, allí dice que usted no puede subarrendar. Porque, por ejemplo, usted alquila ese apartamento y usted dice que allí van a vivir 2 personas, su esposo y usted. Y luego resulta que ahí están viviendo 10. O sea, porque, o a lo mejor, o a veces se hacen como que se alquila por camas. No sé si ustedes han visto eso. La persona que alquila el apartamento, a cada habitación le mete unas 3 o 4 camas. Entonces alquila la cama por noche. Una cama por una noche en Barcelona le puede usted costar 10 o 15 euros. Entonces usted llega allí, alquila la cama y en la misma cama usted pone su maleta, o sea, la maleta de viaje. Y usted como la alquila por una noche, pues usted ya tiene que dormir abrazado a la maleta porque a lo mejor amanece sin nada. Pero logra dormir y no dormir en la intemperie. Y bueno, ese tipo de cosas suceden en el mercado. Ahora, ¿qué son los precios mínimos? Acabamos de ver los precios máximos.
El precio mínimo es una herramienta, pues también que la usa el gobierno para regular con el fin de incrementar los precios y favorecer a un sector. Por ejemplo, un problema muy vigente es el caso de los lecheros en Europa. Entonces, el precio al que costaría la leche para venderle a los consumidores no alcanza a cubrir los costos de producción. Entonces, el gobierno le establece un precio mínimo y ese precio mínimo está por encima del punto de equilibrio, con el fin de que los productores de leche no quiebren. O sea, favorece al productor. Y también lo usan mucho en los Estados Unidos para los productores de trigo. Otro precio mínimo que también es usual es el del precio para el transporte público. O sea, la idea allí, en este caso, pues es proteger a los autobuseros. Yo creo que usted hace poco salió la noticia aquí, menos lástima, no me acordé para haberles puesto la noticia. Hace como que no hace ni dos semanas que salió la noticia en la que se autorizó la subida de los precios, aun cuando no se había hecho como la modernización y todas las reformas que tenía que hacer los buses, o no había modernizado toda la flota. Y aún así, pues se le autorizó a los autobuseros incrementar el precio. ¿Por qué lo hizo el gobierno aquí, el de Costa Rica? Porque quería que ellos no entraran en pérdidas, porque la demanda ha disminuido. O sea, ya la gente no usa tanto buses porque como está trabajando desde la casa, entonces digamos que los usuarios normales que utilizaban las rutas de buses ya no está tan masificado, no hay tanta cantidad. Y acuérdese que los ingresos se definen multiplicando precio por cantidad. Entonces, si la cantidad no es suficiente, pues los ingresos no suben demasiado. Entonces, como para compensar eso, se le autorizó que subieran las tarifas. De modo que los autobuseros o aquí las empresas de transporte, pues no fueran a la quiebra. Además, algunas empresas se han retirado del servicio, porque por la pandemia, pues lo que más se frenó fue el turismo. ¿Y quiénes son los que usan el transporte? Los que más usan pues los turistas, ¿no? O sea, para transportarse de un lugar a otro, pero con todas las medidas sanitarias se disminuyó mucho el uso del servicio de transporte. Y pues esto afectó a las empresas dedicadas a esta labor. Entonces, la idea es que este precio mínimo lo pagan los consumidores, pero está muy por encima del punto de equilibrio. Y esto genera pues distorsiones en el mercado. Aquí yo debo tener la gráfica para que lo veamos. Otro ejemplo de esto es el caso de las aerolíneas. Bueno, ¿cuándo se justifica aquí el precio mínimo? Pues cuando hay situaciones extraordinarias. Es decir, que por ejemplo, si usted en este momento no les permite a los autobuseros subir la tarifa de transporte, pues que las empresas pueden ir a la quiebra. Y sabemos que la pandemia es algo coyuntural. O sea, en algún momento vamos a salir de la pandemia, todo va a volver a la normalidad y vamos a necesitar esas rutas de transporte. Entonces al gobierno y a ninguno nos conviene pues que estas empresas de buses dejen de brindar el servicio. Entonces, temporalmente se les permite pues que hagan ese incremento. Bueno, se los permitieron de forma definitiva, pero esta medida se permite de forma temporal porque las condiciones de los autobuseros pues no son las mejores debido a las medidas que se han tomado el Ministerio de Salud. Y pues esto provoca situaciones de sobreoferta. Vamos a ver si aquí ya tengo el gráfico para que lo podamos observar. Entonces, como usted sube, este precio mínimo está por encima del punto de equilibrio, donde se satisface el mercado. A este precio hay una sobreoferta, pero esta sobreoferta es artificial.
O sea, en realidad los precios deberían estar en este punto, pero se incrementan más allá para proteger a un sector productivo. Fíjese que si lo hubiéramos dejado, en este caso se está analizando el precio del arroz. Y aquí tenemos que, supongamos que son quintales de arroz, que al precio de equilibrio hubiera costado $1 y se hubieran vendido 10 quintales. Sin embargo, como el precio se puso por encima de equilibrio, es decir, que el quintal de arroz se vende a $1.20. A ese nivel se baja a 9 la venta de quintales de arroz. Usted dirá, pero es solo una unidad. Pero esa unidad usted la puede multiplicar por 1000, por 1.000.000 o por 10 millones. Entonces, digamos, si es por 1000, estaríamos hablando de, si se bajó de 10.000 a 9.000 quintales, estaríamos dejando 1000 personas sin un quintal de arroz. Y 1000 personas es algo significativo. A lo mejor son 1000 personas en condiciones de pobreza y que lo único que tienen para comer es arroz. O que el arroz, o les va a tocar comerse los frijoles solos. Y la vitamina realmente se forma cuando se genera esta combinación. Entonces, esta medida tomada por el gobierno para beneficiar a los productores de arroz, pues al final perjudica también al consumidor. Porque hay unas personas que no tienen acceso a este producto. O sea, por un lado, se va a producir en exceso, porque como artificialmente se cree que están pagando más por el arroz, cuando en realidad vale menos. Entonces, ¿qué pasa con este exceso? ¿Qué hace el gobierno? El gobierno compra este exceso y algunas veces pues se daña, que es lo que le pasó a Hugo Chávez eso fue en el 2010, que perdió 30.000 toneladas de alimento, porque reguló algunos productos de la canasta y otros no los reguló. Entonces se produjo una sobreoferta de un producto y el gobierno compró esa sobreoferta, pero al final los productos se dañaron. Entonces se botó 30.000 toneladas de comida. Y mire cómo está Venezuela en este momento. Entonces, los precios máximos, si usted exagera de esta medida por un largo periodo de tiempo, puede conducir a lo que está pasando en Venezuela, que hay escasez prácticamente de todo, de medicinas, de comida, de trabajo. O sea, hay escasez de forma exagerada en todos los niveles. Entonces, esta medida, si usted la va a tomar, si usted está en el gobierno y usted se enfrenta a una situación de estas, usted tiene que analizar muy bien que la medida la tiene que tomar de forma temporal. Porque si no, porque usted está generando una abundancia artificial. Y esto implica que usted asigne mal los recursos. O sea, porque usted está dándole prioridad a un sector, en este caso el sector que se dedica al cultivo del arroz, pero también está perjudicando a un grupo de consumidores. Puede ser aquí 1000 o 10.000 consumidores que ya no pueden comprar ese producto. Aquí ventajas, bueno, porque a veces es conveniente proteger a un determinado sector de la población. Bueno, porque si usted favorece a ese sector, digamos que a los arroceros en este caso, a lo mejor, y si esa medida es temporal, a lo mejor usted a ese sector cuando puede mejorar su productividad y puede desarrollarse mejor el sector. Entonces, con la esperanza de que en el futuro, pues que no toda la vida tengamos que darle ese subsidio a los arroceros, sino que esta medida sea temporal y que en el futuro ellos
hagan un mejor uso de la tecnología y hagan un mejor aprovechamiento de estos recursos y que al final quitemos esa medida y definamos el precio de acuerdo con la cantidad de oferentes y de demandantes y definamos el punto de equilibrio de cantidad y de precio donde se intersecan las dos curvas. ¿Esto en qué nos ayuda? Pues que ayuda a mejorar la división del trabajo, se maximiza la eficiencia y se aumenta el bienestar. Siempre que esa medida sea temporal. Y en el momento en que los arroceros o si se trata del sector lechero, los lecheros aprovechen esta medida para desarrollar su infraestructura o realizar las innovaciones o los desarrollos tecnológicos pertinentes, luego podamos quitar esa medida y el mercado funcione sin ese apoyo. Entonces, cuando ya se logre eso, pues lograremos una eficiencia competitiva. Digamos que es como esa ayuda que nos dan los padres mientras nos estamos formando. Y luego cuando ya nos podamos valer por sí mismos, más bien vamos a ayudar a los padres. Más o menos podríamos verlo para comprender un poco más el concepto. Ahora necesitamos subsidios, ayuda y apoyo. Pero luego, cuando ya esos arroceros se puedan valer por sí mismos, o ese sector, ya pueden, mejorar la eficiencia en el mercado. ¿Cómo genera ineficiencia? Bueno, aquí tenemos otro caso que también es bueno ilustrarle, que nosotros definimos un precio mínimo para el caso de los vuelos en aerolíneas. Es decir, ese precio, como ustedes saben, el precio mínimo está arriba del precio de equilibrio. Entonces, al estar por encima de lo que realmente se debería cobrar, se utilizó en el caso de las aerolíneas. ¿Y ellos qué hacían? O sea, te cobraban ese precio mínimo y ofrecían para los viajes transoceánicos, ofrecían un menú muy elegante. O sea, cenas exquisitas, vino, whisky. Pero en realidad los usuarios de esas aerolíneas a lo mejor no querían eso. Lo que querían era que bajara la tarifa. A lo mejor con esas tarifas tan altas, a ese precio mínimo, digamos que solo podría viajar el papá y la mamá. Pero a lo mejor el papá y la mamá querían, si bajaran esos precios mínimos al precio competitivo, podría viajar toda la familia y no les importaba la cena o los vinos costosos que le ofrecían en el avión. Esto pasaba anteriormente. Cuando si usted viajaba en la década de los 90, cuando usted viajaba, usted le daban un gran banquete. Y ahorita lo siguen dando, pero solamente para primera clase. Usted viaja en primera clase y usted tiene derecho a 3 menús. Y también, bueno, los que están aquí y han viajado, pues saben que así funciona. Y también te dan a escoger los vinos y si quieres whisky, si quieres repetir, también puedes repetir. Pero en los viajes y los de atrás, pues no, los que estamos en clase turista no nos ofrecen estas opciones. Solo es un sándwich con jamón, queso y listo, eso es todo. Ya si usted viaja desde San José hasta Noruega, ahí sí te ofrecen de pronto un par de comidas que a lo mejor usted ni quiere porque estás en lo más profundo del sueño y ahí te prenden las luces y todo el mundo empieza a hacer escándalo, entonces el sueño que al fin estabas agarrando, pues ahí te lo estropean. Entonces, lo que querían los usuarios de estas aerolíneas transoceánicas no era que les dieran un menú exquisito o lujoso con los mejores vinos. Ellos lo que realmente querían era que les bajaran la tarifa, aunque no les dieran comida. Y a eso está en este momento. Por ejemplo, las aerolíneas de low cost, en este momento, pues usted, por ejemplo, viaja de Barcelona a Roma o a París y pues usted no le dan nada. Si usted quiere tomar agua, pues la compra. Pero ¿qué se logró con eso? Bajar las tarifas. Entonces usted puede viajar por 10 euros desde Barcelona hasta Oslo. O puede viajar por 10 euros
de Barcelona a París o de Madrid a, o sea, a Roma por 10 euros. Entonces, bueno, y esto ha favorecido mucho la masificación, el turismo, se han beneficiado otros sectores, porque al llegar una mayor cantidad de turismo, pues hay una gran cantidad de sectores que se benefician de forma directa e indirecta. Y a eso es lo que se ha llegado ahora, que ya se bajaron las tarifas aéreas y no te dan comida. Ya si usted quiere comer algo, aunque sea un vaso de agua, usted tiene que pagarlo. ¿A qué conducen los precios mínimos? Pues se genera una pérdida irrecuperable debido a que se produce una cantidad que es ineficientemente baja. En el gráfico, pues ustedes pueden observar que nos permitía producir alrededor de 9.000 quintales o 9 quintales, cuando en realidad se debería producir 10. Hay asignación ineficiente de las ventas entre los vendedores, claro. Hay vendedores que pensando que el precio no está a $1, sino a 1.2, empiezan a ofrecer una mayor cantidad de producción, pero como ese precio es artificial, o sea, no es el real del mercado, se generan grandes excedentes por parte de los oferentes, los cuales los compran los gobiernos. Y a veces pues los regalan a escuelas, colegios, se da como donativo. Pero, bueno, había un caso de una gran acumulación de toneladas de mantequilla en Europa que se desperdiciaron a raíz de este tipo de situación. También se desaprovechan los recursos y se le está ofreciendo a las personas una calidad ineficientemente alta. O sea, usted le está ofreciendo un gran banquete a gente que viaje por vuelos transoceánicos cuando ellos ni querían eso y no lo valoran. Y entonces, pero las aerolíneas están invirtiendo en comida que a veces hasta se desperdiciaba, porque ni las personas que estaban viajando en esos vuelos la querían comer, aunque fuera exquisita. Hay gente que de plano tiene como regla no comer nada en los aviones, por distintas razones. Entonces se produce comida para gente que no quiere. Y también se incentiva la ilegalidad, porque pues se está vendiendo, se restringe de pronto esa venta para esas personas que lo están comprando y la venden en otro mercado a un precio más elevado o a un precio más bajo, o sea, se especula. Y esto favorece la ilegalidad. Entonces, el precio mínimo más conocido por todos nosotros es el salario mínimo. Y el salario mínimo a veces permite, pues, que se entre en ilegalidad, porque a la gente no le pagan el salario mínimo. Ustedes deben conocer varios casos de personas que no les pagan el salario mínimo. Sobre todo, por ejemplo, si llegaron de forma ilegal al país o si no tienen los papeles como deberían ser de forma correcta. Y esto pues se repite pues a nivel en Europa, en Estados Unidos, que hay por ejemplo, dueños de fincas o de fincas productoras de productos agrícolas que contratan gente en ilegalidad y nunca le paga prestaciones sociales, nunca los reporta como trabajadores y tampoco nunca les paga el salario mínimo legal. Entonces, los defensores del salario mínimo legal dicen que pues que se le debe pagar a las personas un salario mínimo legal para garantizarles una calidad de vida. O sea, ¿por qué es bueno que nosotros tengamos un salario mínimo legal? Porque nos permite satisfacer las necesidades básicas, nos permite tener un estándar de calidad de vida. Y bueno, el que pensó en el salario mínimo legal pensaba en eso, en mejorar el bienestar de las personas. Sin embargo, si ese salario mínimo legal no se paga por situaciones pues ajenas a la voluntad del trabajador, se fomentaría las condiciones de ilegalidad.
Bueno, ¿cuándo se deben usar los precios mínimos? En situaciones temporales o en situaciones extraordinarias, o ya sea porque exista mucha abundancia o porque exista una escasez momentánea. O cuando se quiere que un sector salga adelante y tiene un problema estructural y se sabe que ese sector puede hacer el desarrollo tecnológico o el desarrollo de los procesos técnicos para poder producir de forma eficiente y competir en el mercado. Entonces, en ese momento sí es válido que se pongan precios mínimos, pero si es solamente para proteger a un sector sin la expectativa de que ese sector en algún momento va a ser independiente y va a ser competitivo, entonces más bien se le hace un daño pues al consumidor y al productor, porque agrava el problema. Bueno, aquí hablan los defensores del salario mínimo, pues dice que esto permite pues que la gente pues no se muera de hambre y los trabajadores no sean sobreexplotados y haya una mejor distribución del ingreso y las ganancias. Mientras que los que critican el salario mínimo dicen que si se bajara el salario mínimo, eh, habría mayor flexibilidad laboral. Bueno, los detractores dicen que se generaría precariedad laboral y los defensores de que el salario mínimo sea flexible diría pues que se ajustaría la oferta con la demanda. ¿Quiénes son los oferentes? Nosotros. Los que estamos aquí recibiendo la clase y yo somos oferentes de mano de obra. ¿Quiénes son los demandantes de mano de obra? Todos los empresarios. Empresarios, productores, todos los que tengan un negocio, ellos demandan nuestra mano de obra. Entonces dice, si usted deja que el salario sea flexible, el mercado se satisface. Hay un momento en que oferentes y demandantes se intersecan y allí se define el salario mínimo y se disminuiría el desempleo. Pero pues siempre se ha estado en esa lucha, pero al final pues se ha permitido tener un salario mínimo porque esto garantiza unas condiciones mínimas de calidad de vida. ¿Ustedes creen que tiene razón tener salario mínimo o es mejor no tenerlo? ¿Qué opinan? Profe, yo creo que sí es bueno tener el salario mínimo siempre y cuando se ajuste las necesidades de la gente, por ejemplo, que puedan, como usted dijo, que puedan cubrir sus necesidades básicas y no que sea más bajo a eso. Muy bien. Profe, Sí, bueno, claro. obviamente yo no soy un experto en ese tipo de cosas, hasta ahorita lo estoy viendo. La idea de quitar el salario mínimo es muy nueva para mí porque uno crece toda la vida creyendo que el salario mínimo es lo óptimo. Pero si usted dice eso sobre que tienen que, o sea, que se generaría una mayor flexibilidad de trabajo, sí que generaría más empleo y etcétera, suena muy utópico, pero el problema yo siento que con quitar el salario mínimo es que también es muy volátil. Se puede manejar de mucha manera, ¿verdad? O sea, al fin y al cabo, yo puedo generar muchos empleos, pero a mí me puede valer un comino lo que usted hace y sacarle el jugo de más, ¿verdad? O inclusive yo no sé si antes históricamente en el pasado había un sistema así y supongo que en la época industrial pudo haber sido habido una sobreexplotación de ese tipo. Claro, sí. Entonces, sí. Sí, es que se pueden aprovechar de la ignorancia de muchas personas. Bueno, aún existiendo salario mínimo, hay muchas empleadas de servicio que en el país, aquí presentes, son sobreexplotadas. Ustedes saben que hay a veces los chinos, pero no quiero ser, no sé, espero que no haya ningún chino aquí. Eh, a veces en algunos negocios, ustedes saben que han traído gente en ilegalidad y las tienen como esclavos. Y eso se ha dado en México, se ha dado en Colombia y también se ha identificado cosas que hay casos de sobreexplotación en el país. Y bueno, ese salario mínimo debería proteger a ese tipo de personas y a nosotros mismos también, ¿no? O sea, tal vez en el futuro estemos en una condición así y por lo menos uno sentir que tiene que está arropado por el gobierno.
Pero sí, hay gente que dice, no, si usted quita el salario mínimo, el desempleo se acaba. Sí, se acaba, pero ¿a qué precio, no? O sea, nos bajan el salario mínimo a todos y qué tal que el salario mínimo nos quede 50.000 colones para darle empleo a todos. Entonces, bueno, no se puede ir a medidas extremas. Si es bueno, o sea, ¿cómo es que dice? Culantro, pero no tanto, algo así. Ni mucho que queme el santo, ni poco que no lo alumbre. El salario mínimo sí debe corresponder a la productividad. O sea, no es que usted le suba el salario mínimo porque por un pupitre, por un, no sé, como por una orden y ya. Entonces, el salario mínimo debería tener una relación con la productividad. O sea, si a usted le aumentan el salario, debería estar vinculado con el mejoramiento de la producción. O sea, porque usted es más eficiente. Pero si se está dando lo contrario, más bien que la gente se está volviendo más ineficiente y le están subiendo el salario, pues como que tampoco compagina. La idea Profe, siempre, sí, claro, te escucho. no, que es que era un ejemplo que este año, entre este año y el año pasado, en Estados Unidos hubo un movimiento bastante importante que era para subir el precio mínimo Ajá, sí. pagado a $15, Sí, yo le que vi la a uno le noticia. suena utópico porque imagínese ganar $15 la hora, es Que- impresionante. Yo que he trabajado y ganaba como $1,400 la hora, ganar $15 me suena Sí, claro, impresionante, pero es que el costo de vida ya es es bastante carísimo. elevado en comparación de aquí. Así, o sea, una Entonces, fruta ya usted la consigue carísima. Por ejemplo, una sí, papaya perfecta eh, le puede costar, no, ¿qué digo? Una papaya perfecta, un cuarto de papaya perfecta, usted la puede conseguir por $7 o $6. Y le estoy hablando, por ejemplo, en Europa, media papaya perfecta, de las de aquí, de las que usted encuentra ahí en Más por Menos, en el precio del 2010, usted la conseguía por 7 euros, media papaya. Y cuando usted la probaba, estaba desabrida, o sea, ni siquiera sabía dulce. Entonces, con esos precios y con esos alquileres, eh, pues tiene que tener un salario de ese nivel. La gente, bueno, yo conozco varias personas que están viviendo ahí y siempre tienen como 2 o 3 empleos para poder, bueno, si envía remesas, para poder hacer algún envío a la familia o para subsistir, simplemente para subsistir. O sea, ahí no tienen tiempo no hay tiempo para el ocio. Y se supone que deberíamos tener un mundo más progresista donde las personas eh, mejoráramos nuestra calidad de vida, no solamente desde el punto de vista del salario, sino tener tiempo para el ocio y tener, por ejemplo, tiempo para dormir, algo tan básico. Hay gente que no tiene tiempo para dormir porque tiene mucho trabajo, porque tiene que tener 3 empleos. Yo misma tengo una compañera que trabaja en 3 universidades y prácticamente duerme 5 o 6 horas para poder pagarse su propio apartamento y tener un mínimo de independencia. Pero pues el tiempo de ocio es inexistente. Entonces, Profe, pues, por eso hay que mirar bien, pues, cómo uno distribuye sus recursos y lo que hace. Sí, te escucho. perdone, ahora que el compañero menciona eso, ¿en qué se sustenta este tipo de cosas? O sea, eh, el salario recibido con lo que una economía así, ¿en qué se sustenta cada una? El hecho de que hayan países como aquí que tal vez las personas tienen X salario, pero los productos también tienen X precio, entonces uno compensa al otro. Y en otros Ujú. países sea más bien súper elevado, pero los precios son altos precios, pero también son altos salarios. Ajá, Mientras que sí, en sí. países aquí son bajos precios, pero también bajos salarios. ¿En qué se sustenta eso? Eso ¿O es por en qué el, ocurre? eso es eso tiene que ver con la capacidad adquisitiva, o sea, el poder adquisitivo de la moneda. Y bueno, yo me imagino que en algún momento vamos a ver el IPC y el tipo de cambio que está muy vinculado. Tiene que ver con la inflación que tiene el país, con el costo de vida y la productividad.
O sea, se supone que en un país con mayor productividad, mayor desarrollo tecnológico, mayor competitividad en términos de infraestructura y del desarrollo de la empresa y de la innovación, debería tener mejores salarios, porque se supone que los salarios van vinculados con la productividad y todo lo que tiene que ver con capital físico, capital humano, tecnología y competitividad mejora la productividad, y el mejoramiento de la productividad conduce a que usted tenga mejores salarios. Y por supuesto, también está que al incrementarse a ver cómo funciona. Si usted, por ejemplo, si todos aquí nos incrementan los ingresos, supongamos que todos nosotros somos todo Costa Rica, somos una población, y a todos nos crecen los ingresos, y todos vamos al Walmart. ¿Qué va a pasar con los precios del Walmart? Si todos empezamos a comprar mucho. Los precios se suben, ¿cierto? Se incrementan. Ajá. O sea, lo mismo, si esos países tienen salarios tan altos, ¿a qué conduce? A que los precios se suban. O sea, como hay una mayor cantidad de moneda en circulación y hay una mayor cantidad de ingresos a nivel de per cápita. O sea, per cápita es por cabeza, por persona. Entonces, si cada persona tiene un mayor nivel de ingresos y el país en sí tiene una mayor cantidad de moneda en circulación, eso incrementa los precios. Entonces, por eso los precios allá son tan elevados y aquí tenemos un ingreso per cápita más bajo, un menor nivel de ingresos a nivel de país, a lo mejor un nivel de exportaciones muy inferior al que tiene Estados Unidos o la Unión Europea. Entonces, lo que nos entra de divisas también es poco, pero ellos como exportan una gran cantidad, pues les entra más cantidad de dinero y eso incrementa los precios. Es como si tuviéramos dos chanchitos. Tenemos dos chanchitos y tenemos dos colones. ¿Cuánto vale cada chanchito? En todo el país. Si tenemos dos chanchitos y Un tenemos colón. eso. Y si ahorita yo imprimo 2 millones de colones y tenemos los mismos dos chanchitos, ¿cuánto vale cada chanchito ahora? 1 millón. Claro, entonces así incrementa, se incrementan los ingresos. Bueno, y se incrementa ya el número de chanchitos y también incrementa el número de ingresos, entonces ya tendríamos que dividir la cantidad de moneda entre el número de chanchitos. Entonces así, o sea, hay una mayor cantidad de moneda en circulación en esos países, entonces suben más los precios. Pero yo creo que luego lo vamos a ver más adelante en detalle sobre el comportamiento pues de cómo se define la línea de pobreza, cómo se define el índice de precios al consumidor, porque esas economías tienen esos precios más altos y nosotros más bajos. Eso lo vamos a ver más adelante. Y pues yo quise subrayar esa frase que me pareció muy bonita. Dice, los sueldos y jornales crecientes conducen a una mayor eficiencia en la administración de los negocios. Se abandonan gradualmente las actividades menos productivas. La agricultura y la industria van eliminando los llamados negocios marginales. Se introducen nuevos métodos técnicos y nuevas máquinas. La producción sube, tanto en términos globales como en relación a las horas de labor invertida. El trabajo se valoriza y el hombre se dignifica. José Figueres Ferrer. Me pareció una frase muy sabia. O sea, como una justificación de por qué los salarios se deben incrementar. Y nos subraya pues el trade-off. Si se aumenta demasiado o muy rápidamente los salarios y eso no se corresponde con la productividad o la producción que tenga un país, pues se genera desempleo. Entonces, como que todo debe ir en armonía, ¿no? Crecimiento de la producción, crecimiento de la productividad y crecimiento de los salarios. De modo que no se descompense ninguna, o sea, no subir los salarios solamente por un decreto, sino que también va incrementando todo. Mire que ahorita en pandemia, ustedes notaron que la producción casi no creció y que Costa Rica casi no exportó. ¿Ustedes sí lograron percibir eso por las noticias? Yo sí, profe, al menos es como el auge de las noticias actualmente. Ajá, bueno, entonces ustedes, y además, también tienen que haber notado que los precios, los salarios de los empleados públicos también se congelaron.
Entonces, digamos que por un lado se congeló un poco la producción, se disminuyó un poco la producción, se disminuyeron las exportaciones y a la par también los salarios de los empleados públicos también se congelaron. O sea, como para que no hubiera, para no desentonar. O sea, sería muy injusto que la gente siguiera ganando 15 millones, 18 millones, 40 millones y que estuviéramos en quiebra todos. O sea, que aquí hubiera gente pues que no tiene para comer. Eso sería muy mal visto y sería muy fuertemente criticado. Entonces, como que todo se ha ido como armonizando. No crece mucho la producción, tampoco crecen mucho los salarios. El próximo año o los siguientes próximos años va a mejorar el crecimiento de la producción. Entonces, también va a mejorar el comportamiento el crecimiento del salario. Dice, el control de las cantidades máximas y mínimas. Nosotros ya hablamos de los precios máximos y de los precios mínimos. Ya definimos cuándo era conveniente y por qué se daba y qué repercusiones tenía. Todo referente a los precios. Como que analizamos el eje vertical. El eje vertical por el lado de precios mínimos, por debajo del precio de equilibrio competitivo. Y por encima del precio de equilibrio para definir también los precios mínimos. Ahora, lo que vamos a mirar es el eje horizontal. Es decir, la regulación de las cuotas. Como que establecerle un límite. O sea, ya analizamos el lado de los precios, mínimos y máximos. Ahora analicemos qué pasa si regulamos ese eje horizontal. Es decir, definiendo cuotas, cantidades máximas o cantidades mínimas. Entonces, el gobierno, igual logramos una cantidad de equilibrio y entra a regular mediante una cuota o la fijación de un monto, cuál sería la cantidad máxima. Entonces, la idea de esto es como tener una mejor regulación. Aquí tenemos el caso de los taxistas, que se les da una licencia. Se les da una licencia para que ellos operen y esto ha sido asignado por cuotas. Y tenemos también el mercado sin cuotas, o sea, un mercado donde todo el crecimiento pues va a diestra y siniestra. Entonces, cuando usted lo regula, como que controla mejor ese mercado para que no se prolifere tanto. Bueno, entonces aquí tenemos este caso, la definición de taxista sin cuotas. Entonces, por un lado tenemos en el eje vertical la tarifa por viaje y en el eje horizontal la cantidad de viajes. O sea, cantidad de viajes medidas en términos de millones. Y se define que esta curva roja sería la oferta y la curva azul sería la demanda. El punto de equilibrio se define cuando se cobra $5 por la tarifa y esto representa 10 millones de viajes al año. Ahora vamos a un mercado con cuota. Cuando usted establece la cuota, es decir, que ya no se produzcan los 10 millones de viajes, sino que se produzcan 8 millones de viajes, mire que usted le está cobrando a unas personas $4 por ese viaje. Y esas personas estarían dispuestas a pagar hasta $6. Entonces, aquí lo que usted genera es como si se generara una pérdida de bienestar, porque ya aquí 2 millones de personas se quedaron sin acceder a esos servicios de viaje, porque se está ofreciendo solo el servicio para 8 millones de personas y se está cobrando pues un monto bajo. Y esto pues genera una oferta artificialmente baja. Aquí genera una brecha entre lo que
se debería cobrar y lo que se está cobrando. ¿Qué efectos genera la cuota? Bueno, genera una brecha entre el precio que los consumidores estaban dispuestos a pagar por una determinada cantidad de viajes y los precios que los oferentes estaban dispuestos a vender por esa cantidad de viajes. Es decir, no hay una definición del mercado de forma competitiva. Es decir, que esos taxistas están ganando un monto no tanto por su productividad o por el gran trabajo que están haciendo, sino que lo están ganando porque se les asignó una cuota y gracias a esa cuota, pues están teniendo unos beneficios que a lo mejor no sería lo más eficiente para el mercado. Lo ideal sería pues que se le ofrecieran los 10 millones de servicios de transporte a la ciudadanía. ¿Cuándo es conveniente definir una cuota? Bueno, cuando se trata, por ejemplo, del caso de la tierra, o sea, del uso que se le da a los recursos naturales, para que no haya una sobreexplotación. Por ejemplo, definir límites para la cantidad que se debe pescar, o definir unas características del tipo de pez que se debería poder pescar, o de la extracción o la cantidad de extracción de madera de los bosques. Allí es muy conveniente una cuota. O el uso productivo que se le da a una reserva natural porque si visita muchas personas un lugar, pues también podrían generar algún nivel de contaminación. El trabajo también sería justo que se definan cuotas, como que usted trabaje 8 horas y no sé, 17 o 20 horas sin descansar. Que se fije también una edad límite. Por ejemplo, que usted no comience a trabajar a los 10 años o a los 12 años, sino que usted tenga como algún tipo de madurez física y emocional para poder incorporarse al mercado laboral. Y tampoco que usted esté trabajando pues a los 85 años, porque usted ya no está en condiciones físicas y mentales a lo mejor para estar en el mercado laboral. También es conveniente fijar límites, por ejemplo, para la impresión de dinero. O sea, el Banco Central pues, es el ente regulador de la política monetaria del país. Y también ellos definen medidas regulatorias. Por ejemplo, definen el encaje mínimo legal. El encaje mínimo legal es cuando usted realiza un depósito en el banco, el Banco Central le dice al Banco Nacional, al Banco Popular, al Banco Costa Rica, mire, por ese depósito que a usted le llegó, usted debe hacer una reserva. En Costa Rica, en el 2019 estaba en el 15%. Luego se disminuyó, antes del 2019 estaba en el 15%, luego se disminuyó y se bajó al 12%. O sea, ¿qué significa eso? Que si usted, por ejemplo, deposita 100 millones, 12 millones, el Banco Nacional tiene que reservar 12 millones. Tiene que hacer una reserva legal. ¿Por qué la hace? Supongamos que Sebastián llevó 100 millones y al otro día se le antojó ir a sacar algo. Y si no han hecho reserva legal y todo eso lo prestaron, entonces al otro día no le van a poder entregar nada a Sebastián. Entonces, todos los bancos, por todos los depósitos que le llegan, tienen que obligatoriamente hacer una reserva legal. Así lo establece pues, la ley del Banco Central, la ley 7558. Entonces, hace la reserva legal porque es obligatoria. Que ellos pueden hacer otras reservas, sí, pueden hacer reservas en exceso. Ellos pueden definir, porque estamos en pandemia, porque creo que la gente va a venir a retirar más, aparte del 12% legal, yo voy a decidir reservar otro 10% para tener más liquidez. Pero eso ya es decisión del banco. Si quiere lo hace, si no, no. Pero la legal sí tiene que hacerla. También define en cuáles van a ser los montos para realizar sus operaciones de mercado abierto.
diario define cómo moviliza el tipo de cambio. El Banco Central lo interviene regularmente. ¿Para qué lo interviene? Para que no se dispare. O sea, si la moneda en Costa Rica se aprecia demasiado, perjudica a los exportadores y beneficia a los importadores. Si en Costa Rica la moneda se deprecia mucho, beneficia a los exportadores, pero perjudica a los importadores y a todos los que tengan deudas. Porque si usted tiene una deuda en dólares y usted gana en colones, pues esa deuda le va a crecer demasiado. Y bueno, esta es la última diapositiva. Yo les había dicho que iba a procurar que cerrar más temprano. Y bueno, esto sería todo por hoy. Si tuvieran alguna duda en relación con la clase, pues con muchísimo gusto ustedes me lo hacen saber. Y las personas que no han hecho el quiz, pues los animo a que lo hagan porque es un quiz muy sencillo. Y es importante que ustedes vayan repasando el material que se debe leer de forma obligatoria. Porque aquí en la clase no alcanzamos a ver todos los detalles de las lecturas. Y para que ustedes tengan ese bagaje técnico, es importante realizar la lectura. ¿Tienen alguna duda o alguna inquietud? Por mi parte no, profe. Muchas gracias, Andrés. Melissa, ¿qué me quería decir? ¿No? Bueno, entonces los animo a terminar, a realizar el quiz y hacer la tarea del departamento. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profe. Así Ustedes. quedamos. Gracias, profe, que tenga Bueno. una... Hasta luego, profe. Bueno, que tengan una feliz tarde. Igualmente, profe. Gracias, profe, Gracias. igualmente.